Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, edición Premium Fútbol Club Barcelona, aquí a muerte, y que tengo vacía porque cuesta muchísimo trabajo de levantar la tapa que va por presión. O sea, hay que clavarle de uña y pegar tirón para arriba y no me apetece, así que la tengo aquí. En la aproximación la tengo ya grabada, precisamente por el inconveniente, no de la tapadera, que sí tiene algo que ver, pero es por el tapón. El tapón simplemente es de presentación y entonces cuando vas a sacarla vuelcas y no quiero tener ningún accidente con ella. Entonces quiero tenerlo muy claro que esto simplemente es de presentación y nada más, no hace ningún tipo de anclaje ni de nada, simplemente presenta y listo. Bueno, pues vamos a ello, que es a la aplicación más bonita y más sala que todas las cosas. Y esta es así, para pegarle un besito con lengua. Qué cosa más bonita de fragancia. Y hay consideraciones, pero que telita marinera con ella. Así que, aproximación. Esta es la lata de Barcelona Fútbol Club Eau de Toilette. Estamos hablando de las ediciones Premium. Todo completamente original, con todos los certificados necesarios para la venta y uso de los logotipos por parte del Fútbol Club Barcelona. Lata de Fútbol Club Barcelona Eau de Toilette. Estamos hablando de las ediciones Premium. Ojo, cuidado, todo es exactamente igual que la del Real Madrid. El fabricante además es curiosamente el mismo. En la parte inferior todo lo que son los ingredientes, que está producida por Herbal Internacional S.A. Y aquí está todo que todo, o sea, lo quiero enseñar para que veáis que está todo completamente original y es certificado. En el interior es igual, a ver si puedo quitarlo porque esto cuesta horrores, retirar la tapa. Ahora, ¡guau! Y la he sacado, evidentemente, ya lo estáis viendo. El acolchado interior y lleva una contención de plástico exactamente igual que la del Real Madrid. Venga, pasamos a la botella. El mismo formato que para la del equipo de fútbol del Real Madrid, exactamente la misma. El mismo diseño, todo cilíndrico. Aquí tenemos lo que es el escudo y espero no tener mucho problema de desenfoque. En la parte superior, Fútbol Club Barcelona 1899. Cuidado con el tapón. El tapón es simplemente de presentación y no hace ni clic ni nada. Así que mucho ojo porque podéis tener un problema como no os andéis con cuidado. Bueno, pues todo estudiado al milímetro, muy bien presentado. No estamos hablando de un producto que sea churrichusquero y esto vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Esto es estupendo, vamos, para este tipo de productos es, vamos, lo máximo. En la salida de Fútbol Club Barcelona Premium tenemos mandarina, bergamota y naranja amarga. Pero aquí hay una nota que no está declarada, no aparece por ningún sitio y es la menta. Y esto va cargaete de menta. Con un corazón de jazmín y flor de azahar. Ámbar y vainilla ahí en la base. Si la otra fragancia del Atlético de Madrid nos recordaba a algo que podíamos decir que fuese como cric, 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 aquí, mirad lo que son las cosas. Lo que tenemos es una fragancia que pasa de ser a algo que recuerda a Cartier Roster a ser realmente original porque Cartier Roster dejó de existir. Con lo cual esta pasa a ser única y genuina mediante, o Dios mediante, el tiempo que nos dure en el mercado. Porque es muy parecida, muy parecida a Roster de Cartier. Yo cuando la olí por primera vez casi me caigo de espaldas. Es una pasada. Una pasada. Así tal cual, estamos hablando de concentración Eau de Toilette. Esta está curiosamente mucho mejor construida tanto en cuanto a las potencias y por supuesto a la duración. Aquí llegamos sobradamente a las 8 horas, no hace falta estar reaplicando. Esta, por ejemplo, sí que ya tenemos nocturnidad, alevosía, versatilidad total, tanto en cuanto lo puedes utilizar cuando sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras, porque te da la cara y se queda como se tiene que quedar, se queda con apresto y dura y se siente.
y la lleva un tiarrón. Es que huele a tío bueno. La salida es súper cítrica, porque es cítrica y podemos sentir evidentemente todos los cítricos, pero es que está tan acompañada de ese rollismo de mentolados, porque es una mentolada que hasta incluso, y sabiendo cómo es la vertiente de Roster, puedes llegar a pensar o vincularla mentalmente con Van Cleef & Arpels SAR. Es muy así. SAR sería mucho más potente, sería un escalafón superior y sí que se aproxima, yo a mi entender, más a lo que sería una fragancia como Roster de Cartier, que creo que van más por ahí los tiros, súper cómoda, de verdad, lo digo en serio, es una fragancia comodísima de llevar, es una fragancia con la que te vas a sentir vestido durante esas 8 horas que te dure la jornada laboral, lo que estés haciendo, es muy solvente y lo que me extraña sobre todo es que no haya tenido mucha más proyección de la que debiera, porque es que estamos hablando de, es uno de toilette, pero nos enfrentamos a un pedazo de perfumón, es un perfumón. Sentimos el jazmín, sentimos la flor de azahar del naranjo y por supuesto todo esto está adornado de muchísimo más con trazas por supuesto de verdor, porque sí que se siente verdor, pero es una fragancia que conforme va secando se va ambarando y ahí es donde ya empezamos a entrar con el tema del ámbar por supuesto que lleva en las notas de fondo, se va endulzando y sí que va terminando siendo dulce, pero siempre ahí pegando el punch de esa nota no declarada que tiene unas reminiscencias mentoladas muy fuertes. Vainilla muy bien construida, una vainilla espectacular, en su justa medida, no resalta por encima de nada ni de nadie, así que tenemos una baza muy segura que jugar con esta Fútbol Club Barcelona Eau de Toilette Premium. La he visto a 12 euros con 99, 13 euros y de ahí ya sí que la he visto saltando o brincando casi a los 20 euros, unos 19 también con 99, 95 aproximadamente en las mejores de las ofertas. Vidrio contundente, vaporización espectacular, porque hay que reconocer que la vaporización es espectacular tanto en esta como en la del Real Madrid y aquí sí que tenemos, lo siento, los ganadores del partido son, bueno, esta es la lata del Fútbol Club Barcelona, pero la ganadora para mí total y absoluta, y ahora que termino este revisado de estas dos fragancias, tanto por Madrid como por Barcelona, me quedaría siempre con Barcelona, a pesar de que yo sí, efectivamente, ya lo sabéis porque lo he dicho, me tira mucho el Barça, pero me quedo con esta. Objetivamente está muchísimo mejor y pasa a formar parte de fragancias que no se parecen a ninguna otra, porque si se pudiera parecer está descatalogada, con lo cual salimos ganando todos. Señoras y señores, campana y se ha acabado. ¡Qué cosica más linda! Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido, exactamente igual que si os hacéis Patreon del canal, por supuesto, a muerte y a fuego. Yo estaré ahí dándolo todo, pero vamos, a tope, dándoos el mejor de los contenidos para todos los mecenas y absolutamente para todo el mundo, que nadie se sienta discriminado porque aquí no se discrimina a nadie, Si os hacéis de paso con un ejemplar de la alquimia del perfume, también os voy a estar profundísimamente agradecido. Aquí todo es profundísimo, Aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería con Javier Orgaz. Por supuesto que sí, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada